Bienvenidos todos. Hoy vamos a desarrollar las prácticas del capítulo 7. Pueden acceder a las mismas desde archivos, prácticas y 5 de diciembre, práctica capítulo 7 y tenemos los objetivos adentro. Tienen el material en Packet Tracer que lo pueden descargar. Ahí está. Y lo pueden colocar donde ustedes van a desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Ok. La primera por la que vamos a empezar sería la 7216 y tiene su archivo también en PDF que les va a guiar. Empezamos con el desarrollo. Bueno, este sería el objetivo, tener una topología triangulada. Esta sería nuestra tabla de direccionamiento. El objetivo sería con la configuración de una lista IPv4 estándar numerada. La numerada estándar va del 1 al 99. Entonces, en su implementación, este sería el escenario y tienen también la traducción, por supuesto, en el archivo que pueden descargar como PDF para poder leer entonces más cómodamente. Empecemos entonces con la tabla de direccionamiento y luego tienen los objetivos básicos que serían la planificación de la implementación de la lista de control de acceso y la configuración, aplicar y verificar la lista de control de acceso. En esta situación, las listas estándares son scripts de configuración del router que controla y permite o deniega los paquetes según la dirección de origen, donde esta actividad se va a concentrar en definir los criterios de filtrado y la configuración de la lista de control de acceso estándar, su aplicación en las interfaces y la verificación y evaluación, la implementación de la lista misma, donde los routers ya están configurados con el direccionamiento que ven arriba en la tabla de direccionamiento. También el protocolo de enrutamiento está configurado, que sería el EIGRP. En la planificación hay que investigar la configuración de la red, donde antes de aplicar se supone que tienen que conocer a las configuraciones aplicadas. Pueden utilizar los comandos show. Es importante confirmar que se verifique una conectividad completa en la red, haciendo el envío de paquetes con pins. Hay que evaluar las políticas para poder planificar e implementar la lista de control de acceso, donde en el router 2 están implementadas las políticas de en la red 192.168.11 no se tiene permiso para el acceso al servidor web de la red 192.168.20.0. Se permite el resto de los otros tipos de accesos. Luego, lo que hay que hacer entonces es restringir la red 192.168.11.0/24 hacia el servidor web en la red 192, o sí, sería la IP del host, ¿verdad? 192.168.22.54, sin interferir con el tráfico, donde podemos crear la lista de control de acceso entonces en el router 2, y se debe colocar en la interfaz de salida hacia el servidor web, donde se debe crear una segunda regla en el router 2 que permita el resto del tráfico. Permit any sería el resto del tráfico, ¿verdad? En el router 3, la implementación es política de red.
192.168.10 no tiene permiso para comunicarse con la red 30.0. Esa sería otra regla ahora, la B, y permite el resto de todos los otros procesos. Restringir el acceso entonces de la red 192.168.10.0 a la red 30 sin interferir con el tráfico. Entonces se debe crear una lista de control de acceso en el router y la lista se tiene que colocar en la interfaz de salida hacia la PC3. Se tiene que crear una segunda regla en el router 3 para permitir el resto del tráfico. Luego en la parte 2 se aplica, configura y se aplica la lista de control de acceso estándar en el router 2. Esto sería el desarrollo de lo que se peticiona arriba. Creamos una lista de control de acceso estándar con la instrucción que deniegue el acceso a la red 192.168.20.0 desde la red 192.168.11.0 y permitir el resto. Permit any. De manera predeterminada, entonces la lista deniega todo el tráfico, por lo cual hay que decirle, eso sería en forma implícita. Entonces hay que decirle bien explícitamente que se permite el resto de los tráficos. Y luego se aplica eso hacia la interfaz, donde se considera aplicar esto en la giga 0/0 en su tráfico saliente, ¿verdad? Interface giga 00, IP Access Group 1, que sería el nombre de la lista de control de acceso, y en la salida aplicamos eso. En el segundo paso, crear una lista con el número 1 en el router 3, este era el anterior en el router 2, ¿verdad? Access List 1 en el router 3 con la instrucción que deniegue el acceso de la red 30 a la red 10. Examinan cuál de las redes está dentro del router, entonces hay que denegar la red 10. Eso de manera predeterminada, las listas deniegan todo el tráfico que no coincide con una regla. Para poder permitir el tráfico hay que crear una segunda regla en la ACL1. Entonces la lista Access List 1, espacio, permitir cualquiera de los otros en el tráfico. Luego aplicamos eso, ¿verdad? Eso sería correspondiente a la interfaz giga 0/0 en tráfico saliente. Y entonces llamamos a esa interfaz giga 0/0 y le decimos IP Access Group. Estamos aplicando esta lista de control de acceso 1 en la salida de esta interfaz. ¿Y qué decía esa lista de control de acceso? Denegar 192.168.10. El resto de los paquetes sí se va a permitir. Siempre y cuando sea la red 10 no se permite. No. Luego se verifican ya los comandos show in interface para resolver problemas. Ping inclusive. Bueno, vamos a explicar esto. Es decir, hay una parte inclusive que hay que controlar el dispositivo, ¿verdad? Empecemos por eso entonces. Enable Show IP Interface Brief. Ahí vemos que están configuradas las interfaces y el estado de las interfaces, ¿verdad? Entonces esas respectivas interfaces son giga 00 al rango de red 192.168.20, donde eligen la puerta de enlace, el estado de la interfaz y el estado del protocolo arriba. La serial de igual manera con la red 10.1.1.2 con el protocolo arriba. Y la serial 001 también con ese rango de red con la interfaz y el protocolo arriba. ¿Ok? Bueno.
El show running config también me permite verificar todas las configuraciones. Esto es más completo porque eso sería todo lo que está en ejecución. Interfaz, su configuración, su IP, clock, protocolo dinámico, la interfaz pasiva y nada más. Ok, vamos a aplicar la lista de control de acceso según los parámetros. En el lote 2. En la configuración global del dispositivo, ingresamos a la interfaz, o primero va a crear la lista de control de acceso. IP, o sea, access list, que se va a llamar 1, donde denegamos la IP del host, el rango de IP de la red de ese host. 192.168.11.0 sería la red principal y ahora la máscara 0.0.0.255. Y decía denegar el rango y permitir el resto. Access list uno permit en. Ya está. Ok, una vez creada la lista hay que aplicarlo hacia la interfaz indicada como la salida, hacia ese bloqueo. La interfase Gigabit Ethernet 0/0. Aquí te voy a cambiar el teclado. Y ahí vamos a decirle IP access group, el número 1 en la lista, out si es que es tráfico saliente, in si es que es tráfico entrante. Ok. Aquí tenemos un pequeño avance ya en la configuración. Vamos a chequear el activity. Porque está abierto 2 veces mi topología. Ahí está, 50% hemos logrado ya. Perfecto, vamos a hacer la otra actividad, que era el paso 2. El primero era el primer rango de red, que denegaba para que no se comunique el rango 11. Y permitir el resto. Aplicar la interfaz. El siguiente es el rango 10, que deniega y se permite el resto de las cosas. Y se aplica en la interfaz Giga 00, pero eso en el router 3. Ok, vamos al router 3. Vamos a decirle que no va a ingresar ese tráfico ahora. Lo primero que podíamos hacer es enviar paquetes, ¿verdad? ¿Quién no se tiene que comunicar? Acá en este caso el siguiente era rango 10. A ver un poquitito. En el router 3. Según mi archivo. Dice paso 2, 11. Este estaba bien. Este sería. El rango 10 no se tiene que comunicar con el rango 30. Y vamos a hacer una prueba de ping primero, antes de aplicar la lista. Este es el rango 30 y el rango 10 está en esta PC.
Vamos a verificar, es 10, 10, 10. Y voy a enviarle paquetes del 30, 30, 30. Y menos T. Y le voy a enviar una serie reiterada de pings. Ok, fíjense que hay una comunicación fluida. Ok. Y ahora vamos a denegar, vamos a aplicar la lista de control de acceso. Voy a dejar funcionando igual ahí el paquete. Vamos a ver ahora en acción, aplicando la lista de control de acceso. Este router 3. En la configuración global vamos a mencionar el access list 1, denegar el rango 192.168.10.0 y la máscara comodín. Ratón 0. Entonces en mi lista de control de acceso le digo que deniego tráfico hacia la red 10 desde el router 3. Estoy denegando directamente paquetes hacia la red 10 y vamos a permitir el resto. Ok, ahora ingresar en la interfaz que va hacia la red 10. Y ahora aplicar eso, ¿verdad? IP access group 1 out. Ok. Y voy a traer la PC hacia este lado. Y le voy a dar enter a mi router. Denegando el tráfico. Fíjense. Vamos a denegarle, vamos a quitarle este donde se aplica, ¿no? IP access group out. Fíjense cómo se restablece la conexión. Y vamos a aplicar de nuevo en la lista de control de acceso. IP access group out. Ahí. Cuando aplicamos entonces filtrado, no se va a enviar más paquetes a la red 10, decía la lista de control de acceso. Denegar hacia el 10. Permitir hacia todos. Entonces, si el 10 se está denegando, el resto se va a permitir. Eso es. ¿Por qué? Si yo no le pongo esto, todo lo que explícitamente no está mencionado, implícitamente está negado. Recuerden siempre eso, esa regla. Negación implícita. Vamos a checar el check results de la actividad. Y llegamos al objetivo. Ok, para el paquete. Esa sería la primera demostración. No se olviden siempre de guardar las configuraciones. Para mi video para ver si tienen preguntas.